Mis hermanos, hoy quiero continuar con lo que venimos tratando, es decir, el tema general de este año, se lo repito, es establece tu reino. Y estamos en la etapa de establece tu reino en mi ciudad. Y es por eso que usted ha visto algunos cambios en la dinámica y en algunos programas aquí en Ríos de Agua Viva. Porque tenemos la convicción a través de las Escrituras de que Dios nos llamó a impactar nuestra comunidad, a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a incomodar a los pecadores hasta que se vuelvan a Cristo por amor a ellos. Así es que estamos esforzándonos y empujando los proyectos evangelísticos para que el nombre de Cristo sea conocido, y no necesariamente a través de un templo, puede ser a través de un hogar, a través de nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Dios quiere que nosotros seamos parte del plan que Él tiene para redimir a la humanidad. Así es que vamos a volver a las Escrituras, vamos a ir a Hechos capítulo 9 y vamos a conocer el testimonio de un hombre que fue usado de una manera extraordinaria por el Señor. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Hechos 9, del 1 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos 9:1. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas de las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti en esta hermosa mañana, reconociendo de que podemos gozar de la presencia de un Dios verdadero a través de los méritos de Jesús. Concédenos esta experiencia que vivió el apóstol Pablo a todos los que estamos acá, si aún no la hemos experimentado. Dios mío, no sé por dónde vaya nuestra vida el día de hoy. No sé si vamos en tu dirección o vamos en contra de tus propósitos y de tus planes. No sé hacia qué Damasco nos dirigimos y con qué propósito. Tú conoces, mi Dios, dónde nos encontramos, y clamamos a ti para que en esta hora sea el día, sea la mañana en el cual Cristo Jesús alumbre nuestra vida y traiga un cambio profundo en nuestros corazones. Necesitamos de tu poder y de tu gracia cada día para poder llegar a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.
¿Te has preguntado cuál es el personaje que más libros escribió en la Biblia? ¿Te has preguntado alguna vez la persona que desarrolló las doctrinas centrales del cristianismo hasta el día de hoy? ¿Quién es la persona que comunicó el evangelio a todo el mundo conocido del primer siglo, es decir, después de la muerte de Cristo? ¿Sabías que no fue ni el apóstol San Pedro? No fue tampoco San Juan, tampoco fue Juan el Bautista. Fue un hombre llamado Pablo, o antes conocido Saulo de Tarso. Un hombre que Dios formó, pero que tuvo que alcanzarlo por pura gracia para poder usarlo en la tarea tan grande que le confió. Escribió alrededor de 13 cartas del Nuevo Testamento, de los 27 libros. Imagínense usted, casi la mitad del Nuevo Testamento. Plantó iglesia, edificó iglesias, transformó ciudades con el evangelio. Pero ¿quién era este hombre? Yo quiero que meditemos en esta gran verdad. Dios no se sacó la lotería con San Pablo. Pablo se sacó la lotería con Dios, amén. Porque tendemos a veces a darle mucho nombre al ser humano. Es decir, se convirtió Daddy Yankee y creemos que Daddy Yankee le está haciendo un gran favor a Dios. Se convirtió Farruko, no sé si está convertido, y le está haciendo un gran favor a Dios. Todo lo contrario, Dios le está haciendo un favor a estas personas al haberlos alcanzado, redimirlos, porque estaban condenados por sus pecados, y haberlos colocado en el ministerio, para que sean ahora embajadores de la verdad, embajadores del reino de Dios. Así es que hay que ver la vida de cada persona desde el punto de vista del evangelio, el cual nos indica de que todo ser humano sin Cristo es simplemente un alma que está caminando cada día a una eternidad del infierno, sin Dios y sin esperanza, donde no habrá más misericordia. Y ese era el apóstol San Pablo. Veamos entonces lo que dice la Biblia. Aquí encontramos la conversión de este gran misionero. Recordemos el propósito del libro de los Hechos. Dios está moviendo la iglesia de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para poder lograr sus propósitos, Dios en su soberana voluntad toma seres humanos débiles y pecadores, los alcanza con su favor y misericordia, los salva, los perdona, los redime y también los consagra para usarlos para el engrandecimiento de su reino. ¿Por qué digo esto? Porque el personaje clave de aquí para en adelante va a ser el apóstol San Pablo. San Pablo. Pero ¿quién era este hombre? ¿Y cómo Dios transformó su vida? Veamos entonces que lo que Dios hizo en el apóstol San Pablo fue un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. Veamos el primer versículo. Dice la Biblia en versículo 1 del capítulo 9 de Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Solo la gracia es la única esperanza para un pecador como Saulo. Era la única esperanza de salvación para Saulo. El propósito, mi hermano, por el cual traemos esto a la luz, es que a veces, como dije al principio, le damos mucho crédito al ser humano y le restamos crédito a la obra de Dios. Y es todo lo contrario. A mayor miseria en el ser humano, a la mayor comprensión de nuestra humanidad corrupta, distante de Dios y condenada al infierno sin Cristo, mayor será la gracia que se va a manifestar. Es decir, como mayor sea la oscuridad, entonces más grande se ve la luz. Así es que veamos entonces cuál era la maldad de este hombre. Dice el versículo 1 que Saulo respiraba amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Y en este
en esta experiencia de su vida, vino a los sumos sacerdotes a pedir cartas para ir a buscar a los cristianos que estaban más allá de Jerusalén y traerlos presos a Jerusalén. Era un hombre religioso, cegado por la religión, cegado por lo que había aprendido, por sus tradiciones, por lo que le habían enseñado desde pequeño. Era un hombre totalmente fuera de toda razón con quien usted podía sentarse y conversar y hablar acerca del cristianismo. ¿No ha conocido usted a algunas personas así? Que simplemente usted les quiere hablar del evangelio e inmediatamente te cierran las puertas y no quieren conversar contigo. Pero veamos así al apóstol Pablo, y aún peor, porque estas personas a veces quizás no están detrás de nosotros buscando cómo dañarnos, cómo eliminar el cristianismo. Simplemente cierran la puerta a la verdad. Y a veces podríamos estar sinceramente equivocados en una mentira. Y creo que el apóstol Pablo era una de esas personas que estaba sinceramente equivocada y pensaba que rendía culto a Dios a través de sus actos en contra de los discípulos de Cristo. Un hombre celoso por su religión, llamado de Saulo, hermano. Este hombre ya ha sido mencionado por Lucas en Hechos capítulo 7, versículos 57 al 58. También lo mencionó en Hechos 8:1. Al principio este hombre nada más aparece como testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Saulo estuvo ahí para dar su voto, para aprobar la muerte de Esteban, allá en Hechos capítulo 7, al final de ese capítulo. En Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, el 1 al 4, vemos a un Saulo ya que es el protagonista de la persecución de la iglesia. Va y dice la Biblia que asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando o llevando a los cristianos hasta el concilio, hasta el Sanedrín, y luego eran encarcelados y algunos de ellos también sufrieron el martirio. Este era un instrumento que podríamos llamar del enemigo, que quería destruir, aplastar el cristianismo a costa de cualquier cosa. Y en este esfuerzo es que dice la Biblia que respiraba aún amenazas de muerte, aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Qué es esto que respiraba? Yo me ponía a pensar, ¿cuál es la idea que quiere comunicarnos Lucas a nosotros acerca de la vida de este hombre? Es que este hombre, digamos que su aliento, su oxígeno, la razón, el propósito por el cual él vivía era precisamente eliminar de la faz de la tierra el cristianismo. Eso es lo que quiere decir, respiraba amenazas y muerte. Esto era lo que le daba propósito. Cuando se despertaba, en esto pensaba. Durante el día, esta era su misión. Llegaba a la cama e ideaba maneras en cómo él podría ir y a buscar, atrapar nuevos cristianos y encarcelarlos. Este es el propósito de su vida. Yo no sé cuál es el propósito de su vida, pero el propósito de su vida es aquello en lo que usted piensa cuando usted se levanta, lo trae con usted en su mente, en su corazón, a lo largo del día. Llega la noche y es lo primero que le pide a Dios acerca de esa situación o acerca de ese proyecto. Pero digamos que en el apóstol Pablo, este era su propósito. Esto era lo que le daba energía, lo que lo levantaba cada mañana. Este era su sueño, su deseo. Veamos entonces el corazón tan malvado de este hombre, que no solamente cerraba su puerta al cristianismo, sino que atacaba el cristianismo y quería destruirlo por completo. Seguramente usted hubiese temido terriblemente al apóstol San Pablo si hubiese escuchado que San Pablo viene rumbo a Oklahoma City y viene a buscarlo a usted y trae una guardia para llevárselo hacia Jerusalén para ser encarcelado. ¿Acaso nosotros también no nos sentimos a veces perseguidos? ¿Y qué pasa, hermanos? Poniendo nada más un ejemplo, en el contexto en que vivimos, nos sentimos perseguidos por ICE, ¿sí o no? Y apenas miramos una patrulla, se nos sale el corazón y buscamos a escapar inmediatamente de este lugar. Imagínense que viene todo ICE y va a entrar casa por casa y va a entrar a las iglesias, va a entrar a los hospitales y va a buscar a cada inmigrante con el propósito no solamente de deportarnos, sino encarcelarnos y hasta incluso matarnos.
Porque este era el propósito del apóstol San Pablo. Estaba tan cegado por su religión que quiso ir más allá de Jerusalén para ir y traer a los cristianos. Buscó cartas de los sumos sacerdotes. Yo veo que el apóstol San Pablo incluso era un hombre que tenía más celo por su religión que los sumos sacerdotes. Si usted nota, no eran los sumos sacerdotes que les propusieron al apóstol Pablo. Pablo llegó a buscar cartas, autorización para entrar a las sinagogas judías, porque los cristianos todavía se reunían en las sinagogas judías, y entonces allí buscar cristianos y cumplir su misión. ¿Sabe cuánto tomaba ese viaje rumbo a Damasco? Eran alrededor de entre 100 y 120 millas de distancia. En nuestro tiempo no representaría una gran distancia, pero en aquellos tiempos sí representaba una gran distancia, entre 5 y 7 días de camino. Pablo estuvo dispuesto a emprender este viaje con el propósito de tomar cristianos, aprisionarlos, encarcelarlos en Jerusalén y de esa manera detener el avance del evangelio. Porque detrás de todo era lo que quería el apóstol San Pablo: que Cristo no fuese conocido, que Cristo no fuese proclamado, que Cristo no fuese escuchado entre las multitudes. Si Saulo representaba una amenaza y era el terror para los discípulos de Cristo, si Saulo era un hombre enemigo de Dios, enemigo de Cristo, aunque algunos dicen que podría tener la misma edad de Cristo, quizás había escuchado de Jesús por algún tiempo, pero simplemente no le había dado un lugar en su corazón, porque estaba simplemente cegado por su religión. Si Dios tuvo misericordia de este hombre, hermano, un hombre como Pablo, quiero que vea de que Dios también puede tener misericordia de cualquiera de los pecadores. No importa en qué situación o lo que haya hecho, las cosas que haya cometido aquel ser humano, Dios tiene esperanza a través de la obra de redención de Cristo para el más vil pecador. Aún a veces de la persona que usted menos piensa de que Dios puede usarlo de una manera extraordinaria, es a esa persona la que Dios simplemente escoge y puede hacer grandes cosas en su vida. Aunque lo vea ahora de pronto quizás envuelto, esclavizado a todo tipo de vicios en este mundo, quizás a las drogas, quizás al alcohol, quizás una vida desordenada en todos los sentidos, a esa persona Dios la puede alcanzar con su misericordia y con su gracia y salvarlo y transformarlo para su gloria. Amén, hermano. Ese es el Cristo que nos alcanzó a nosotros. Ese es el Cristo que también un día tocó la puerta de tu corazón y te mostró en primer lugar la profunda necesidad que había en tu vida. Porque quizás aquí no hay Pablos que ataquen el cristianismo, que estén en contra de Cristo. Aquí no hay algún Pablo que de pronto vaya y busque personas para silenciarlo, de esta manera detener el avance del evangelio. Quizás no tenemos ese tipo de personas aquí en este lugar, todo lo contrario. Si estás aquí es porque de alguna manera tú crees que hay valor en la religión del cristianismo. Si no, no estuvieras aquí. Pero ¿qué de nuestros actos, hermanos? Nuestros actos en nuestra humanidad como pecadores, cuando nosotros levantamos el puño en contra de este Dios y a veces creemos que no tendrán consecuencias en nuestras vidas. Lo que quiero decirte es, todos necesitamos de la gracia de Dios. No todos somos un Pablo, no todos atacamos el cristianismo, pero todos hemos pecado y hemos quebrantado las leyes santas de nuestro Dios. Un hombre lo dijo así: si Adán solamente cometió un pecado y mereció el infierno, ¿cuántos infiernos merecemos nosotros que hemos pecado? 1, 1000, 2000 veces. Y ya no puedes ni siquiera tener la cuenta de cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor. Así es que miremos al apóstol San Pablo no solamente como un pecador digno de muerte, y todos los que sean como él merecen la muerte. Reconozcamos que también nosotros hemos pecado contra el Señor. Y reconozcamos también que la gracia de Dios ha sido abundante en nuestras vidas. Porque basta solamente un pecado para quedar fuera de la presencia de Dios por la eternidad. Pero Dios ha sido bueno.
Y Dios en su momento se acercó al apóstol San Pablo, y es lo que encontramos en esta segunda parte. La experiencia de un encuentro con Cristo. La gracia sale al encuentro del pecador. Ya hemos visto entonces cómo este hombre estaba profundamente necesitado de una gracia mayor a sus ofensas, mayor a sus pecados. Y esa gracia no la encontraría sino solamente en la persona y en la obra de Cristo. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y es que hasta que usted no se sienta terriblemente pecador, Cristo no será un grande y valioso salvador para su vida. No veremos la obra de Cristo como lo más importante. ¿Ha escuchado esta palabra usted? Lo más grande viene por delante. Lo más grande está por delante. Yo diría, honestamente, como muchos también lo han hecho notar, que lo más grande, lo más maravilloso, lo impensable, ya se nos concedió en la cruz de Cristo. Amén. Eso es lo más grande. Si por lo más grande te refieres a tener mayor salud, a tener un ministerio más grande, a tener una casa más grande, un negocio más grande, estás minimizando, porque lo más grande, lo más maravilloso, lo impensable, aquello que es digno de que toda rodilla se doble y contemple la gloria, la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario, ya ocurrió allá hace más de 2000 años. No está por venir lo más grande ya vino. No más que algunos vimos su gloria y otros simplemente hemos visto a un ser humano digno de muerte, como los fariseos lo vieron a Jesús. Lo más grande ya lo hizo Dios en la cruz del Calvario. Si quieres cambiar tu cuerpo, ve a un gym o a un cirujano plástico. Si quieres manejar mejor tu mente y tus sentimientos a la manera del mundo, ve con un psicólogo. Si quieres mejorar tu vida, si quieres mejorar tu vista, ve con un buen oculista que te haga unos buenos lentes. Pero si quieres cambiar tu vida desde lo más profundo de tu corazón para ser una nueva persona, tienes que venir a Cristo y solamente a Él. Me he dado cuenta de que Cristo ha cambiado mi vida. Negar a Cristo es negar lo que soy ahora. ¿Quién soy? ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo trato a mis hijos? ¿Cómo yo trato a mi esposa? Lo que yo hago en mi vida sería negarme a mí mismo. Porque lo que ven ahora es simplemente fruto y resultado de una obra de gracia que Dios ha hecho en mi vida. Y yo quiero que mires este pasaje ahora, lo que sigue, como una oportunidad de la gracia de Dios para rescatar nuestra vida de nosotros mismos y también del enemigo. Dice la Biblia, la experiencia del apóstol San Pablo. Ya vimos quién era, pero ahora veamos lo que Dios hace. Dice el versículo 3 que mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué tenemos aquí, hermano? ¿Qué encontramos en estos pocos versículos? Pablo pudo haber seguido siendo Pablo y pudo haber muerto siendo Pablo. Eventualmente él tenía que morir y dejaría de ser una amenaza para la comunidad cristiana. Pero aquí vemos a un Dios que ha escogido lo más vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, para que la gloria no esté en el hombre, sino que esté en la persona de Cristo. Vemos a un Cristo que sale al encuentro como aquel padre salió al encuentro del hijo pródigo. Vemos a un Cristo que no se detiene y espera a que tú simplemente medites y reflexiones para que entonces te acerques a Dios. Dios no simplemente te esté esperando en un sillón, esperando a que tú medites, a que reflexiones en el camino que tú llevas y te vuelvas a Cristo. Tenemos a un Cristo que deja su trono, deja su gloria y no solamente ha venido a morir en la cruz del Calvario, sino que también nos intercepta, nos encuentra
en donde quiera que estemos en nuestro caminar, en nuestra jornada. Vemos a un Cristo que toma la iniciativa. Vemos a un Pablo que pelea contra Cristo, pero vemos a un Cristo que se acerca más bien al apóstol San Pablo. No lo hizo a través de un mensajero, no lo hizo a través del apóstol San Pedro, el apóstol San Juan. No utilizó ningún medio humano, porque Dios puede hacer mejor la tarea si a Él le place revelarse de manera personal en la vida de cada ser humano. Pero no tenemos esa experiencia muy a menudo. Dios en su soberana voluntad quiso revelarse al apóstol San Pablo, como él mismo lo dijo en Gálatas 1, 15 y 16. Dice: pero cuando agradó a Dios, es decir, yo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia. Él está narrando su testimonio a la iglesia en Galacia y le dice estas palabras: pero cuando agradó. Esto era yo, y lo hemos visto en los versículos del 1 al 2. Esto era yo. No merecía la vida, merecía el juicio de Dios, no merecía misericordia, merecía una condenación eterna, no merecía vida eterna, merecía muerte eterna. Pero, este gran pero cuando agradó a Dios, que me apartó. Mira desde cuándo Dios ya había apartado a San Pablo. Esto se le llama la elección soberana de Dios. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. No solamente me apartó, sino que también un día llegó y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Veamos, y quiero que nos quedemos en esta idea. Dios nos está buscando cada día. Dios está buscando al pecador cada día, cada minuto. Yo sé que hay personas que doblan sus rodillas por primera vez y se entregan a Cristo Jesús. Y eso es motivo de admirar, contemplar y gozarnos en la gloria, en la gracia de este Dios, que no está esperando a que el pecador simplemente medite y le busque. Dios viene a nuestro encuentro. ¿Cuántos de nosotros tomamos la iniciativa después de haber sido agredidos verbal o físicamente por una persona? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de ir y tratar de buscar esa reconciliación con aquellas personas que nos han fallado, que nos han traicionado, que nos han lastimado? ¿Se da cuenta qué tan grande y qué tan distante somos nosotros del carácter de Dios? Nuestro carácter es muy distante al carácter de Dios. Pero Dios no es así. A pesar de ser lo que fue el apóstol San Pablo, a pesar de ser un enemigo declarado, una amenaza para la iglesia, una amenaza para nosotros si hubiéramos vivido en aquel tiempo, a pesar de haber arrastrado a muchos cristianos, haberlos metido al calabozo y haberlos hecho blasfemar, como dijo él en su momento en uno de sus testimonios: hice blasfemar a muchos del nombre de Cristo. A pesar de tener ese odio contra Cristo, ese odio que lo llevó a cometer tantos crímenes, a pesar de ser esa persona, Dios sale a su encuentro, intercepta su vida cuando iba rumbo a Damasco. Y no iba a predicar en una campaña evangelística, sabemos eso. Iba precisamente con la intención de silenciar a todos los cristianos para que no hablaran de Cristo. Pero aquí vemos a un Dios que en su bendita gracia llega e intercepta la vida. Estaba cerca de Damasco, de este camino de alrededor de 120 millas. Dice la Biblia que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Él no lo buscó, no lo pensó, ni estaba en sus planes que esto se daría de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice Pablo después en Gálatas 1, 15 y 16, cuando vino el tiempo y cuando agradó a Dios revelar, mostrar a su Hijo Jesucristo, en Él lo llamó por su gracia. Mis hermanos, esta es una de las más grandes maravillas de Dios, porque ninguno de nosotros buscaríamos arreglar un problema con aquellas personas que nos han agredido una vez más, nos han maltratado y han hecho todo lo posible para destruirnos. ¿Quién lo haría? Pero vemos a un Dios que es rico en misericordia. Vemos a un Dios que es distinto a nosotros. Y es en ese Dios que tenemos esperanza. Y es en ese Dios que nosotros podemos gozarnos y poder esperar a que cualquiera que sea la vida que lleven nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, o un ser querido, o una persona que tú ves en la calle, incluso Dios puede alumbrar su corazón y puede usarlo de una manera en como tú ni siquiera puedes imaginarlo. Amén, hermano. Ese es el Dios que se revela en la Biblia. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio si Cristo ha hecho algo en tu corazón. Cristo puede cambiar tu vida.
Cristo cambió la vida del apóstol San Pablo. Yo he llegado a entender muchas cosas del cristianismo, pero yo no he llegado a entender por qué Dios ha venido a buscarme a mí. No, nunca merecí que Dios viniera a buscarme a mí, ni a ninguno de nosotros, pero es lo que Él ha hecho. Me sentiría privilegiado que un noble, un alto funcionario o empresario, una persona famosa o un funcionario del gobierno se interesara en mí, se interesara en ti, ¿sí o no? Pero mi hermano, cuando hablamos de que Dios se ha interesado en ti, estamos hablando no de un presidente, no de un famoso atleta, no de un hombre que ha triunfado en esta vida. Estamos hablando del hombre que colocó las estrellas, del Ser Supremo que colocó las estrellas. Dice la Biblia que las llama por su nombre. ¿Quién soy yo?, dice David. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No somos nada, pero Dios ha venido a nuestro encuentro. David se admiraba simplemente al contemplar el cielo y ver las estrellas y decir: ¿quién soy yo? Un simple mortal aquí en este mundo. ¿Quién soy yo para que tú nos visites? Pero nosotros que miramos hacia atrás, porque David miraba hacia el futuro, nosotros miramos hacia atrás, hacia el pasado, a la cruz. ¿Quién soy yo para que tú no solamente nos visites, sino que entregues a tu propio Hijo, al Emmanuel, al Dios con nosotros, de tal manera que habitó entre nosotros, y no solamente vengas y nos visites, porque nos sentiríamos privilegiados que alguien nos visitara, una persona de renombre, una persona que para la sociedad vale mucho. Nos sentiríamos privilegiados en que llegue y nos visite y se acuerde y sepa, al menos que sepa quién soy yo. Yo he visto algunos videos que graban algunos famosos para alentar a un niño que está en cierto lugar y esto y lo otro. He visto a Cristiano Ronaldo, a Messi alentando a un niño que está enfermo y todo lo demás. Este niño, cuando escucha su nombre, siente que Messi lo conoce, que estos famosos lo conocen. Pero no se dan cuenta que simplemente es parte de un programa, un proyecto que tenían con él para poder alentarlo, pero que realmente en su vida no le interesa a como él cree. Pero él se siente bien que alguien lo llame por su nombre, que alguien se interese en él. Y así nos sentiríamos cualquiera de nosotros. Mi hermano, pero tenemos al Dios eterno, el único Dios verdadero, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo todo lo que existe y que envió a su propio Hijo para visitarnos y para ser sacrificado en nuestro lugar. ¿Usted cree eso, hermano? ¿De verdad lo cree con todo su corazón? Entonces, ¿por qué se siente que a veces no vale nada? ¿Por qué siente que está solo, que nadie me ama, que no hay esperanza para mí? Porque a veces tengo pensamientos incluso suicida. Muchos jóvenes tienen pensamientos suicidas y muchos adultos. Pídele a Cristo: abre mis ojos, ilumíname como el apóstol San Pablo, intercepta mi vida de tal manera que no me quede otro camino más que rendirme a tus pies, Señor. Hay tanto problema emocional en nuestra sociedad y no es por falta de la misericordia y la gracia de Dios, sino por falta de que nosotros no hemos sabido ver la mano de Dios y la gloria de Dios alrededor nuestro. Cristo nos busca de una manera personal y le dice: Saulo, Saulo, un llamado solemne. Samuel, Samuel. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué luchas contra mí? ¿Qué mal he hecho yo a mi pueblo?, dice Dios, para que me hayan abandonado. ¿Qué mal te ha hecho Dios a ti para que le hayas abandonado o para que le estés abandonando? ¿Qué mal te ha hecho Dios? ¿Por qué me persigues? Notemos aquí en esta expresión, mi hermano, de que Dios sabe quién tú eres. Saulo, Saulo, Jesús te conoce y te conoce de una manera muy particular. Sabe quién tú eres, pero también sabe lo que has hecho. ¿Por qué me persigues?
Sabe lo que estás haciendo. ¿Por qué me persigues? Sabe dónde has estado. Sabe lo más íntimo de tus pensamientos. Conoce todo de ti. Y aún así, Él te ama de una manera que nadie más te amará en este mundo ni en la eternidad. La gente nos ama cuando le mostramos la mejor versión de nosotros. ¿Por quiénes somos? Porque me ayuda, porque siempre me anima, porque tiene grandes virtudes. Pero Dios ama al pecador, aún siendo enemigo de Dios. A pesar de, Dios te ha amado. Amén, hermano. A pesar de, Dios me ha amado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta que confronta amorosamente al apóstol San Pablo. Una pregunta que afirma también la unidad entre Jesús y la iglesia. Porque seguir a los discípulos de Cristo era seguir o perseguir a Jesús mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y estamos en un pacto y estamos unidos a Cristo ahora y por la eternidad. Y ninguna persona que no sea parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, puede tener la seguridad de que si muere va a una eternidad con Cristo. Todos aquellos que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él por la eternidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol San Pablo. Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada o muerte. Ante todas estas cosas, dice el apóstol San Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la persona de Cristo Jesús. ¿Lo cree, mi hermano? Eso es la iglesia. Es lo más sagrado de Dios. Es lo más importante de Dios, porque es el cuerpo de Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. El bien que podamos hacer a uno de estos pequeñitos, dice Jesús, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Y el mal también que hiciste a alguna de estas personas, a mí me lo hiciste. Dios le está diciendo a San Pablo, si persigues a mis discípulos, me estás persiguiendo a mí. Si hablas mal incluso de la iglesia, estás hablando mal hasta cierto punto de Cristo, de la esposa de Cristo. Él sabe quiénes somos, lo que hemos hecho. Estamos unidos a Él y nos confronta. Porque no hay conversión del pecador si no hay una verdadera confrontación con su pecado. Lo primero que Dios hace es mostrarte de que somos pecadores. ¿Por qué me persigue? Este es el pecado que Dios. De esta manera Cristo confronta amorosamente al apóstol San Pablo. ¿Por qué me estás persiguiendo? Esta luz lo rodeó, que es la gloria de Cristo, y lo derribó a tierra. Dios te puede derribar en cualquier momento, hermano. Este hombre fuerte que se consideraba el salvador del judaísmo iba en su corcel rumbo a Damasco. Rumbo a Damasco habían pasado no sé cuántas millas, ya cuántos días, porque ya estaba cerca de Damasco, y de repente una luz del cielo lo rodeó y lo derribó en tierra. Lo derribó. Y esto podría ser incluso hasta analógico, en donde Dios tiene que derribarnos de nuestras excusas a veces, de nuestro orgullo humano, derribarnos de nuestra incredulidad, de nuestra autosuficiencia, de nuestra autocomplacencia. Dios tiene que derribarnos y detenernos y poner un alto en nuestras vidas. Y de esta manera Dios derribó al apóstol San Pablo. Pero esa es la caída más importante y necesaria que podemos sufrir en esta vida. Porque si entre las alturas decides tu nido, dice la Escritura, de ahí te derribaré, dice el Señor. Dios lo puede hacer. ¿Sí o no, hermano? Dios puede derribarnos. ¿Se recuerdan cuando Faraón iba detrás de los israelitas? Y entraron en el camino que Dios había hecho para los israelitas en el mar. Ahí quedaron sepultados por la dureza de sus corazones. Quedaron sepultados en el mar. El camino de salvación para unos fue el camino de la muerte para los enemigos de Dios. Pablo se consideraba fuerte, se consideraba la autoridad suprema. Su
Su ego estaba muy levantado y creía hacer lo que él quisiera con todas las personas. Pero un día Dios se le apareció y lo derribó en tierra. Y le dijo a Pablo: ¿por qué me estás persiguiendo? Y muchos concluyen que esto no fue un reclamo así enojado de Dios, sino una palabra amorosa de Dios. Como cuando un hijo defrauda a su mamá o a su papá y se le acerca y le dice: mi hijo, ¿por qué te estás portando de esta manera conmigo? ¿Por qué estás tomando estas actitudes contra mí? ¿Qué mal he hecho en contra de ti? Ese es el amor de Dios, tratando de hacer meditar y reflexionar a un pecador como nosotros o como el apóstol San Pablo. Nos busca a pesar de nuestra continua y obstinada resistencia al amor de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cristo nos busca a pesar de nuestra continua y obstinada resistencia. Dios te persigue, su misericordia te persigue y quiere hacerte meditar y reflexionar y volver a sus caminos. De tal manera que encontramos entonces aquí una analogía en estas palabras. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, se te hace difícil, tan duro, reconocer quién es Jesús, quién soy yo. Y algunos aseguran de que de pronto Pablo sí conocía bastante de Jesús, porque en edad pudo haber tenido la misma edad más o menos de Jesús. Podría haber escuchado, es que todo el mundo tuvo que haber escuchado en aquel entonces acerca de Jesús. Había visto la muerte de un hombre como Esteban, que dice las Escrituras que su rostro era como el rostro de un ángel. Que cuando murió, dice la Biblia que vio los cielos abiertos. Y allí estaba Saulo viendo estas cosas, contemplando la gloria de Dios en la vida de este hombre llamado Esteban, allá al final del capítulo 7 de Hechos. Miró a este Esteban que dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. Él estuvo ahí, contempló esa escena, pero no doblegaba su corazón a Cristo. Había resistido la gracia de Dios, pero no podría seguirla resistiendo por mucho tiempo más. Dios tuvo que intervenir y derribarlo y entonces revelarse en su vida, como él mismo lo dice más adelante. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta es una expresión que evoca la imagen de un buey y su arado. Normalmente las personas o los agricultores, para darle dirección, para guiar al buey, tenían que usar una especie de una vara con una punta de metal al final, para poder guiar al buey. Y cuando el buey quería dar una patada, entonces se pegaba contra este aguijón. De tal manera que San Lucas nos está mostrando aquí lo que Dios dijo de San Pablo. Por más que resista, y cuanto más resistas a Cristo y te alejes de Él, más daño te vas a hacer. Mientras más patadas des en contra del amor y de la gracia y de la voluntad de Dios, más daño harás a tu vida, a tu presente, a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tu futuro. Más te vas a lastimar, porque no puedes estarle dando patadas a la voluntad de Dios y creer que te irá bien en esta vida. Eso es de todos la más terrible de las mentiras que a veces hemos creído. Mire las personas que se apartan de Jesús. Pueden disfrutar un rato la alegría que le da el mundo. Pueden disfrutar un rato una fiesta, las bebidas y tantas cosas que hay en el mundo, pero al final te deja vacío y te hace sentir culpable y con vergüenza. Esa es la vida que tú quieres para ti. Así quieres vivir tu vida dándole patadas a la voluntad de Dios e hiriéndote cada vez más a ti mismo y a otros. O quieres venir a Cristo, dejar de resistir a Cristo y arrojarte a su voluntad, como el apóstol San Pablo,
cuando recibió esta palabra, entonces dice la Biblia que él temblando y temeroso, dice el versículo 6, temblando y temeroso, el temor mismo lo hizo temblar, conmovió sus entrañas, su cuerpo. Y dice la Escritura también asimismo de Moisés, que tuvo miedo. En Éxodo 3:6 dice la Biblia, Moisés tuvo miedo al ver a Dios. Isaías también sintió morir. En el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías dice las Escrituras que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Dios, así como Pablo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando te topas con la gloria de Dios y Dios confronta tu realidad, créeme, hermano, que vas a sentir que estás en un lugar peligroso, que estás en un lugar en donde fácilmente Dios puede terminar con tus días en este mundo. Y ese mismo temor entonces a Pablo lo hizo temblar, lo conmovió profundamente. Y ahora aquel hombre fuerte que cabalgaba sobre aquel corcel se encuentra postrado en tierra, ciego y temblando. De esta manera, al ver la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. Lo mismo que Moisés y lo mismo que Isaías. Quizás lo que necesitamos a veces es tener una visión más alta de la gloria de Dios en nosotros. Nunca tendremos temor santo y reverente a Cristo. Seguiremos pateando el aguijón con nuestros pies una y otra vez. Así tengamos que sufrir las consecuencias. Así hagamos la vida miserable a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No me importa, porque es una expresión más alta del egocentrismo del ser humano. Que lo único que quiero es ser yo el Dios que gobierne mi vida, y todo lo que yo quiero lo hago, y sigo dando patadas al aguijón, que es la palabra de Dios, que te sigue llamando, la voluntad de Dios. Pero Pablo aquí no pudo hacer otra cosa más que temblar y temer ante la santidad, ante la realidad que ha estado caminando y ha estado llevando a cabo una misión imposible de ganar, y una misión en contra del mismo Cristo, del Hijo de Dios. Entender que estaba delante del Jesús que él perseguía, que habían crucificado no hace mucho tiempo, y ahora está delante de él, envuelto en esta luz. Entonces no queda otro camino más que rendirnos a él, más que rendirnos a Cristo. Dice las Escrituras que estas son las palabras del apóstol San Pablo. Él temblando, una reacción corporal, física, y temeroso emocionalmente, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta es la pregunta que se debe hacer cada persona que ha encontrado a Cristo Jesús y ha hecho de Jesús su Salvador. Ya no haré más lo que yo quiero. Ya no viviré de acuerdo a mis planes y a mis propósitos. Te pregunto, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? Esta pregunta involucra una rendición total de nuestra vida a la voluntad, al amor, a la gracia, al perdón y a la persona de Jesucristo. De tal manera que ya no soy yo el que vive, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esto no solamente es aplicable a pastores o líderes, eso es aplicable a toda persona que con humildad es derribado por Dios, y esta gloria lo envuelve y le revela de que vas por el camino de Damasco y vas por un camino equivocado, con intenciones equivocadas, y necesitas hacer un alto en tu vida y pensar: ¿hacia dónde vas? ¿Bajo qué criterios y valores vas a vivir? ¿Y cuál es tu misión en este mundo? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Eso es lo que Dios quiere que usted le pregunte a Cristo en esta hora. Jesús, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Debo de seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿Debo de seguir viviendo mi vida como la he vivido? ¿O quieres que haga algo diferente? Cuando eres humilde para reconocer tu necesidad por Cristo y te entregas a los pies de Cristo, te arrojas a su gracia, a su amor, tu vida va a ser transformada de gloria en gloria cada día.
Y aquel perseguidor de la iglesia, desde este día, se convirtió en el gran misionero y el más grande defensor del cristianismo. ¿Te imaginas que Dios puede hacer eso en tu vida? Un camino opuesto. Iba hacia Damasco para acabar con el cristianismo. Y llegó al Damasco, pero con un corazón transformado, con un corazón rendido a Cristo. Ahora no como una amenaza, sino como un misionero de Jesús. Y así Dios cambió la vida del apóstol San Pablo y sigue cambiando vidas, transformando jóvenes, hombres, mujeres, niños, ancianos, que dejan de vivir para ellos mismos y empiezan a preguntarle a Jesús: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿De qué me tengo que arrepentir en esta hora? ¿De qué manera te puedo servir, ser útil para ti, Señor? Ahí donde está, vamos a orar al Señor. Si Dios ha tocado tu corazón, que no lo dudo, porque su palabra es como una espada que atraviesa nuestra alma, y quieres dejar de correr en contra de Dios, quieres renunciar a la vida que definitivamente es desagradable delante de Dios, y te quieres rendir a los planes y a lo que Dios puede hacer en tu vida, ahí donde estás puedes hacer una oración sincera. O si tú estás aquí y tienes a un familiar, amigo, que sabes que necesitas de esta gracia, que Dios los encuentre, que su luz resplandezca en sus corazones también, este es un buen momento para orar por ellos. Dile al Señor: aquí está mi vida. Reconozco que no soy lo que debo de ser, que con mis actitudes podría estar dañando a otros y a mi propia vida también. Te pido que me perdones, que me recibas, que me abraces, que me levantes y que me transformes. Desde ahora en adelante quiero vivir para ti. Y así como el apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? También, oh Dios, estoy aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Te entrego todo a ti, porque tú lo diste todo por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, nuestro Salvador.